Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en... Comenzó el Power Creep en Genshin Impact. ¿Qué es el Power Creep? El Power Creep básicamente es una mejora a sí mismo, concretamente a los personajes o campeones en el caso de LoL, que forman un videojuego y se aplica principalmente en juegos que tienen un PvP muy marcado o un sistema gacha, el cual necesita venderte los personajes mejorando los antiguos, porque una vez ya tienes los antiguos, ¿para qué quieres los nuevos si los antiguos hacen la función bien? Y entonces tienen que mejorar lo que había de manera antigua y la dificultad del juego gradualmente en conjunto para poder venderte esos nuevos personajes, que esto es lo que hacen los gachas, y en el caso de los PvPs básicamente para seguir mejorando y puliendo la jugabilidad principal del videojuego, ya sea un MOBA, ya sea un shooter, ya sea la clase de juego con PvP que sea, pero necesitan esa mejora constante para retroalimentar con datos lo que es la experiencia de los jugadores y luego volver a mejorarla, y sobre todo en general para vender. Tanto porque te gusta una mecánica antigua que la sacan de nuevo de manera potenciada, como porque con lo que tenías anteriormente no puedes hacer frente a todo lo que hay de manera nueva en el juego, y así te actualizas para poder hacer frente a todos esos retos. Y esto es muy interesante de comentar en Genshin, porque me diréis, bueno, el Power Creep más o menos existía, porque Xingqiu luego tuvo a Yelan, aunque tienen sus más y sus menos, y posteriormente Furina, que de nuevo hay cosas distintas. O por ejemplo, al principio de Sumerius salieron Olei y el viajero, y luego salió Nahida, que era el personaje que hacía perfectamente lo que los anteriores y muchísimo mejor, y así con más casos. Pues sí y no, porque la parte inicial del vídeo es comentar esto y es muy interesante, ya sabéis. Dejar un buen like, una buena ulti de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal, y vamos con el Power Creep en Genshin. Pues bien, lo primero es romper una lanza a favor de Hoyoverse, y esto os puede chocar bastante debido al historial que tengo con esta empresa, y que los jugadores de Genshin en consenso, y me incluyo el primero, no estamos muy a favor del trato que tiene esta empresa con el videojuego y con su comunidad. Pero dentro de todo lo malo que tiene que ver con otros vídeos y no con este, hay una cosa que sí han hecho bien y estaréis de acuerdo. Y es que no han pecado de hacer un Power Creep básico para vender como han hecho muchos otros gachas, sino que Genshin sí le ha puesto una infinidad de cariño en los personajes y la mecánica de combate, y han intentado, como digo, no caer en algo súper normal en los gachas, incluso de manera desastrosa o lamentable, sino que han sido originales. Han tratado de que cada personaje no sea un Power Creep del anterior, sino que sea todo bastante original, que cada personaje tenga un sitio en ciertos equipos, que aporte variedad y que nos traiga algo nuevo, que cada personaje tenga personalidad, y que cada pieza de este juego, de los 80 personajes actualmente, tenga una manera de sacar su máximo potencial, y han pulido y trabajado muchísimo en todos los stats, variantes y toda la manera de construir cada personaje para que realmente no sea tan obvio este Power Creep. De hecho, más que Power Creep, se ha sentido lo contrario. Se ha sentido que han sacado algún personaje que hacía ciertas funciones, las cuales les podían ayudar a recabar datos e incluso 4 estrellas y demás, para luego sacarnos un 5 estrellas bastante más pulido. Es el caso de los datos que nos podría haber aportado Xiao o Heizu para posteriormente sacar a Scaramouche, o los datos que nos ha podido dar Noel para posteriormente sacar a Ito o Navia, que dentro de lo que cabe a día de hoy cada uno es distinto. Sí que es cierto que hay unos mejores y otros peores, pero al final todos tienen diferencias y tienen variedad. Y esto es una cosa que ha premiado en Genshin, y creo que muchos jugadores han podido agradecer, porque puedes llevar al cielo a un personaje que no sea el mejor en su rol, pero luego tienes a otro que tiene su equipo súper cerrado, que puede hacer una maravilla si consigues su equipo, o soportes que hacen 1000 funciones y se pueden combinar entre sí en la mecánica principal, que es un combate de 4 personajes. Pues bien, 3 años en Genshin nos han dado variedad, nos han dado ligeros Power Creeps. Dejadme en los comentarios, antes de Fontaine, ¿qué personajes pensáis que han sido Power Creeps de otros? Porque, si acordáis, el primer ejemplo que sí ha podido ser un Power Creep en Genshin Impact es la misma 1.0. Es decir, Diluc era el personaje favorito de los jugadores en la 1.0, y mucha gente gastó no solo dinero, sino tiempo, y gastó un montón de protogemas en el banner permanente por sacar a Diluc.
porque el diseño, el Señor de la Noche, las skills y los escalados, los daños brutos, y además en la 1.0 las primeras semanas solo se entendió los vaporizados, luego ya enseguida al mes o así empezaron a existir los electrocargados, los taser de Sagarosa, los nacionales y la evolución del meta, que es un poco distinto pero tiene que ver con el vídeo. Pero la 1.0 el primer banner fue Venti, el Arconte Anemo, que también tiene Power Grip con Kazuha, pero vino Klee, y Klee en la misma 1.0 Power Creepeó a Diluc, aunque su mecánica de juego era distinta y básicamente hubo fans de Klee, fan de Diluc, pero la gente dejó de jugar a Diluc y a Klee porque empezaron a entender bien los equipos de Genshin y se dieron cuenta que tenemos a los 4 jinetes del apocalipsis. Esto es parte de lo que quería comentar empezando con esta cronología del Power Creep. Nos dimos cuenta que teníamos a Bennett, a Xiangling, a Xingqiu y puntualmente el último personaje podría ser Official o Sakarosa de los jinetes del apocalipsis, porque son personajes que no tienen maldito sentido de lo potentes que pueden ser y solo con estos 4 estrellas haces todo lo que necesites, mejorando casi toda la 1.0 a cualquier equipo full 5 estrellas y cosas así. Es decir, que si nos vamos a reducir a lo absurdo lo que voy a explicar, prácticamente solo con estos 4 estrellas no hacía falta ni siquiera tirar a ningún 5 estrellas o simplemente esperar a los del permanente si alguna vez te salían. Entonces ellos mismos establecieron esa base en la que si bien se auto-power creepean, porque posteriormente en la 1.3 salió Hu Tao power creepeando a Diluc y a Klee como carry piro en el campo, y posteriormente, que seguro me diréis, ¿ahora hay Gaming? Sí, ahora vamos al punto porque va a ser cronológico este vídeo, pero sí, Gaming ha power creepeado a Hu Tao y a todos los carries piro. Ellos mismos sentaron unas bases en las que dijeron, esto no es power creep, es variedad. Gaming juega en equipos distintos a Hu Tao, pero Hu Tao se puede jugar en equipos parecidos a Gaming y viceversa, pero cada uno hace un mejor trabajo en una core bastante más puntual y específica del personaje. Pero al mismo tiempo tenéis personajes 4 estrellas y equipos que habéis podido conseguir previamente que os pueden hacer maravillas en el juego porque la dificultad es algo limitada, y además, si queréis llevar el personaje que os dé la gana al cielo, tendréis una cantidad de posibilidades, soportes dedicados o incluso constelaciones si queréis ahorrar solo para mejorar un equipo, que os va a permitir que vuestro personaje favorito, sea o no sea el mejor, tenga o no tenga Power Creep, podéis llevarlo al cielo. Y esto se ha mantenido literalmente durante todo Genshin Impact hasta Fontaine. En Fontaine han respetado este mínimo sin exagerar el Power Creep, pero sí ha habido ciertos personajes que literalmente han aplastado, editores, poner aquí cuando Neuvillette le mete un golpe a Tartaglia, a otros. Y ahora me diréis, no, pero Neuvillette no hace la misma función que Tartaglia. Y eso es verdad. Tartaglia sigue teniendo esta mecánica que os he comentado, que han tratado de respetar y diferenciarse a otros gachas del principio de los tiempos, y es que Tartaglia tiene sus internacionales y algún equipo de electrocargados, pero Neuvillette tiene equipos totalmente distintos a Tartaglia, y aún así a día de hoy la gente elige y prefiere Neuvillette porque tiene un daño descomunal, porque te da igual los personajes que lleves al lado de Neuvillette, y porque como carry hidro ha power creepeado todo lo demás y será complicado que lo power creepeen a él. Eso por un lado. Luego sabéis que en Fontaine ha llegado Gaming, pero antes de seguir con Fontaine recordemos Sumeru, ya que Inazuma fue la región electro. Quien no lo recuerde, hubo un bufo a las reacciones electro, vino los equipos de Raiden. Raiden casi que sí que power creepeó el resto de metagame anterior, porque si lo recordáis, durante todo Inazuma reinaron 2 equipos que además llegaron en Inazuma, que fueron el Permafrost de Ayaka, posteriormente llegó Shenhe con Enkanomiya y mejoró aún más, y el bien Raiden National, bien Raiden Hypercarry de la propia Raiden, con lo cual se mantuvo la core de Nacional que ya se conocía de la 1.0, pero en la 2.0 se jugaron 2 carries enfocados en 2 equipos completos de personajes que llegaron en Inazuma, porque para el Hypercarry Kazuha salió en la 1.6, que es una versión antes de Inazuma, pero se jugó durante todo Inazuma Kazuha y es un personaje de Inazuma, junto a Sara C6, que es de Inazuma, junto a Raiden, que es de Inazuma. Ayaka llegó en Inazuma, Shenhe llegó en Inazuma, Kokomi llegó en Inazuma, y Kazuha más de lo mismo con el Raiden Hypercarry, a pesar de usar a Bennett, Xiangling y Xingqiu, que son 2 de Liyue y 1 de Mondstadt de la región anterior. ¿Qué pasó en Sumeru? Siguió el Power Creep, pero de la misma manera, más suave, más sutil, mejor traído, pero llegó el elemento Dendro. Y sí,
El elemento Dendro se convirtió en el rey del juego y todos en vuestra cuenta jugáis mínimo un equipo de Hyperbloom o de Aggravate, principalmente Hyperbloom más Aggravate además, donde además reina Nahida, con lo cual de nuevo el nuevo elemento power creepeó a lo anterior. Y la gente empezó a jugar mínimo un equipo de Dendro y luego un equipo o bien el Permafrost de Ayaka o bien alguna variante de Raiden National o Raiden Hyper Carry o infinitas variantes de equipos como el Internacional de Tartaglia y muchos otros equipos que hay en todo Genshin Impact, como los Ito Monogeo, los equipos de Xiao y un largo etcétera, pues de Jutao, de Yoimiya y de más equipos que seguramente os estáis imaginando, y no voy a nombrar 27 equipos para alargar el vídeo 10 horas. Así que básicamente sí nos hicieron un power creep, pero con ampliación de variedad, con un elemento nuevo y simplemente haciendo una extensión de toda la jugabilidad. Y como digo, volvemos al punto en el que os había dejado. Volvemos a Fontaine. En Fontaine llegó Neuvillette y dijeron: toma un carry que no le hace falta equipo, que tiene un daño bruto espectacular, que es más o menos fácil de construir y que te da igual todo lo anterior, lo puedes jugar en equipos de una especie de vaporizados raros sobre quemadura, con Dehya si la tienes C2 o con algún futuro soporte que te deje una fuente de piro continua y constante durante al menos 15 segundos para que Neuvillette toda la rotación la aproveche y pueda quemar junto con Nahida. Los electrocargados de Neuvillette o los monohidros de Neuvillette con Furina y Kazuha. Pero luego tienes al 5 estrellas del rito de la linterna gratis, que llevamos pidiendo un 5 estrellas desde hace 1000 años y nos han tratado de dar un 5 estrellas camuflado de un 4 estrellas. No sé si para darnos una lección o para que la gente siga enfadada y los siga funando y digan: bueno, Gaming es muy fuerte, pero no es un 5 estrellas. Pero sí lo es, porque es el mejor carry de Piro de la historia de Genshin por encima de cualquier otro carry Piro, y sus equipos techeando con Furina C2 y Xianyun C2 se van no solo al top 5, se van al top 3 de mejores equipos del juego. Yo recuerdo cuando Raiden haciendo medio millón con el corte sorprendía a la gente, y yo he llegado a hacer 7 hits de medio millón con Gaming continuos. Yo recuerdo cuando Navia se sabe que sus equipos no superan los de Ito teniendo en cuenta Arma y C1 y C2, echeando, ¿no?, con Gorou C6, y sin embargo a Navia le impresiona a la gente porque mete 2 hits de 300 o 400k, o 3 hits si lo haces muy bien y rompes la segunda rotación. Pero Gaming te hace 7 hits de medio millón. Y no es por ensalzar a Gaming o a Neuvillette, es porque sí que en Fontaine nos han traído el power creep. Nos han traído a Furina, que es un personaje que hace algo parecido a Xingqiu y Yelan, pero no aplica suficiente para los dos equipos convencionales más usados del juego, que son los vaporizados con Jutao y los Raiden National. Qué casualidad. Pero Furina, menos en esos dos equipos donde Yelan es increíble para el Raiden National y Xingqiu es el que más aplica para Jutao, no se aplica perfecto para el resto de equipos, es decir, para vaporizar los descendentes con el nuevo meta con Xianyun, para cualquier equipo de Dendro que aplica totalmente lo suficiente tanto contra uno contra varios enemigos para hacer las mejores mecánicas de Hyperbloom, como para Bloom normal, como para cualquier otra situación donde requieras hidro de cualquier manera, electrocargados, etc. Y entonces Furina es un power creep, porque básicamente me diréis: bueno, pues es que si no es para Raiden National y no es para Jutao, a Jutao le metes una Yelan con Furina y ya te moja suficiente. A Raiden National usas a Yelan o a Xingqiu y listo. Xingqiu es un 4 estrellas. En el equipo donde no quieras meter a Furina metes a Xingqiu, en el otro metes a Furina y lo tienes hecho. Furina es un power creep, aparte de ser la Arconte, porque si consigues la C2 o la C1 o haces muy bien tu trabajo con C0 aprendiendo bien del personaje, tienes el potencial de ganar literalmente entre un 70 y un 100% de daño infligido a todo el equipo. ¿Qué hay más power creep que un personaje que te haga eso en cualquier equipo? Y ahora por fin, con los leaks de Shiori, hemos visto la intención, y es que sí viene un verdadero power creep. Se ha tratado de trabajar mucho en la variedad, se ha tratado de trabajar muchísimo en que cada personaje tenga su posición, su lugar, y que cada persona que quiera menear un personaje y llevarlo al cielo tenga la oportunidad, pero por fin, después de 3 años y medio, sí nos han traído un power creep muy claro por encima de lo que se han estado haciendo, pero tratando de ser sutiles y de beneficiar a la comunidad sin ser tan, vamos a decir, extremos en esa diferencia de poder. En Fontaine sí lo han hecho con Furina, con Neuvillette, con el propio Gaming y con Xianyun. Porque Xianyun ha venido a hacer de los 5 mejores equipos del juego mejor trabajo en 3, y a día de hoy Xianyun tiene más equipos en el top de mejores equipos de Genshin que Kazuha, a pesar de que haya tantos main Kazuha que lo quieren llevar al cielo en su mayoría de equipos. Y habilitarnos un nuevo meta de descendentes donde mejora los personajes que han salido nuevos,
equilibra a algunos antiguos, pero principalmente hace brillar a la propia Xiangyun, a la propia Furina y al propio Gaming, que son nuevos personajes de Fontaine. Y por último, Shiori es un personaje que se ve que va a power creepear a Albedo como sub DPS, mejorando el propio trabajo de Albedo. Albedo no dejará de ser malo ni caerá en el olvido, pero Shiori hará el mismo trabajo mejor, más ticks, más daño, con una construcción mixta con el ataque que aprovechará más equipos de Navia o llevar a Bennett que lo aprovecha Albedo, que solo escala con la defensa para el daño de la flor, y eso hará que con ese potencial de utilizar a Bennett, cosa que Albedo no puede, Shiori tenga más techo que Albedo haciendo una función similar de sub DPS, de geo, y además como a la gente le gustan los carries, también Shiori sabéis que se imbuye como unos 5 segundos o algo así para hacer como una rotación rara de entrar y pegar un poco de básicos de geo, o habrá gente que la quiera jugar de carry en campo a Shiori. Entonces, sí, acaba de venir el power creep. Y por último, os dejo esta reflexión, y es que aún no tenemos, si bien han testeado bien con Xingqiu todo el power creep hasta llegar a Furina de una manera, yo creo que bastante bien hecha, aún no tenemos una Xiangling de 5 estrellas, donde esta Xiangling en vez de cooldown de 20 tenga cooldown de 18 o menos, en vez de 14 de utilización de ulti con la C4 tenga 15 o 16 de utilización de ulti, y que en vez de coste de 80 tenga a lo mejor un coste de 60. Puedo tener un daño similar o superior con algún escalado en vez de con maestría como Xiangling, con proporción crítica o bono de daño piro, y la gente opte por dejar sus billeteras por este Xiangling 5 estrellas que posiblemente llegue en Natlan, o quizá algún Bennett 5 estrellas que tiene dos grandes problemas que si quieren power creepearlo lo van a hacer muy fácil. Y los problemas son que te imbuye de piro, con lo cual esa imbuición de piro propia hace que haya enemigos que te vaporicen y te derritan o te sobrecarguen. Y tiene un área en el suelo, que hay gente que le suele molestar el área porque se quiere mover en la sala o los enemigos te desplazan. El día que saquen una Arconte Murata, no es momento CEO ni momento leak, solo es una curiosidad, que sea una especie de Bennett que te buffe, a lo mejor menos ataque, pero un extra de daño crítico, que su ulti sea portátil como Xiangyun y no en un área como Jhin que te dificulta, y no te imbuye de un elemento como Bennett, sino que tires la ulti y sea algo que te sigue el personaje como es pues Furina o Yelan o la propia Xiangyun a diferencia de Jhin, seguramente todo el mundo se deje las billeteras, porque el power creep está siendo real por primera vez. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios qué personaje pensáis que le hace falta un power creep, un personaje 5 estrellas que haga su función pero mejor. Creo que por fin se vino la era del power creep y me parece muy bien el timing, porque no está bien un gacha empezarlo con power creep. Sí está bien establecer las bases de la jugabilidad y el meta del propio juego durante 3 malditos años y por fin ya traer el power creep, porque ya la gente que no quiera ese power creep sigue pudiendo funcionar con sus equipos antiguos. Y así todo el mundo está contento y el power creep no afecta tanto a la gente, ni la gente se siente presionada a tirar por esos nuevos personajes y un poco perder ese encanto e ilusión por Genshin. Pero os aviso y os comento que ya vino realmente el power creep. Poquito más, dejar un buen like, una buena opinión, como dije, no seáis miñimiñis, cuidaos mucho, muy buen día y chao.